toma el ingreso de un menor lesionado con arma de fuego en el nosocomio local, donde el personal policial se constituye en el lugar, entrevistando a los progenitores de un menor de 14 años, que en principio y a raíz del estado de nerviosismo y exaltación que se encontraba, pudieron narrar que en circunstancias de encontrarse en su domicilio, ubicado en el barrio General Belgrano, bloque C13 del primer piso. En un momento dado se estaban alistando para ir a un encuentro religioso, cuando en un momento dado escuchan unas corridas y disparos de armas de fuego, donde aparentemente el menor, quien narra que se encontraba aparentemente peinándose en un espejo, se asoma a la ventana para cerrar la ventana. En ese momento es impactado por un proyectil aparentemente de arma de fuego, lo cual el menor le manifiesta a los padres que sintió algo frío en el cuerpo, donde se constata, digamos, que el mismo habría sido alcanzado por un proyectil. A raíz de esto, de urgente, piden auxilio, donde un vecino procede al traslado del menor y a los progenitores del nosocomio local, ingresando a la sala de procedimiento en forma inmediata, donde luego fue examinado por el médico policial, donde se constata un orificio en la parte pectoral derecho de a 5 o 6 centímetros por encima de la tetilla, con un elemento orante compatible con hemitórax derecho, con proyectil alojado en el sector derecho, se le coloca drenaje. Aparentemente el proyectil que quedó alojado en el cuerpo le daña un pulmón, el cual se hizo drenaje y se logró estabilizarlo. El menor quedó internado en terapia intensiva hasta el día de ayer, pasado el mediodía, donde fue examinado por el cirujano y los médicos del hospital, quienes lo pasaron a una sala de observación. En este momento el estado de salud del menor está estable y bueno, evoluciona favorablemente. A raíz de esto se inicia una correspondiente investigación judicial con la intervención de la Fiscalía, donde a raíz de cierta información se tiene identificado ya los presuntos autores del hecho. No obstante a ello, quedan diligencias que realizar, que seguramente se van a realizar en un tiempo muy prudencial. Asimismo, no se pudo determinar el motivo por el cual el mismo fue alcanzado por proyectil. Lo que se tiene como presunción de que hubo un enfrentamiento, por lo que se tiene, entre dos grupos antagónicos que deambula por el distintos sectores del barrio, donde en ese interín el menor, bueno, es alcanzado por este proyectil. Una bala en cierta manera perdida. A raíz de esto, a partir de ese momento empezó un movimiento bastante complejo en el sector del barrio General Belgrano. Perdón, antes de que continúe, ¿la casa donde estaba el menor se encuentra en una planta alta o es...? En un primer piso. A raíz de esto, bueno, si bien el padre desconocía el motivo de la circunstancia de cómo se dio el enfrentamiento afuera, se pudo determinar, de acuerdo a datos recabados, información del lugar, que se enfrentaron dos grupos antagónicos que se domicilian en el mismo barrio. El motivo se desconoce. Se presume que puede haber surgido por alguna diferencia que tengan entre bandas, a consecuencia de que hay un grupo como se narra constantemente, hay un grupo de menores y otros que son asiduos a cometer delitos que están identificados y denunciados, donde está interviniendo la Fiscalía y los juzgados menores, los cuales son protagonistas de diferentes hechos violentos, donde el vecino del barrio General Belgrano común está siendo víctima constantemente de ataques en cuanto a delitos delictivos por estos aparentemente menores, los cuales son sindicados incluso como autores del hecho. Se presume que puede haber sido algún tipo de ajuste de cuenta por ese motivo. Ahora, disculpe, estos tres delincuentes que robaron dos camionetas, ¿estarían también dentro de esos grupos? Pertenecen a uno de los grupos. A uno de los grupos. Por lo que la información que se tiene, digamos, se los vincula. Generalmente incluso se los individualiza o se los acusa como autores de distintos hechos que se vienen generando estas últimas semanas. A veces no se denuncia, ¿no? Que en este caso lo que por ahí pasa es que la gente por miedo no denuncia o no los acusa. No obstante, hay que narrar que hay un hecho que llamó mucho la atención, donde una mujer fue víctima de la sustracción de una cartera, en la cual por lo que narra, había mucha gente alrededor y solamente una persona alertó al personal policial, donde hacía mención yo de que no se pretende que la persona se involucre en el hecho porque podría ser una víctima más,
pero sí en la alerta y en el aporte de la información correspondiente. O sea, el vecino debería tener una apertura mayor a colaboración en cuanto a información de estas circunstancias. Bueno, al seguir narrando el hecho, a raíz de este hecho, la diferencia aparentemente sigue en el interior del barrio, donde se comenzaron a recibir llamados al comando radioeléctrico de distintas situaciones, como por ejemplo de intentos que iban a prender, amenazas de incendio de domicilio, de casas, de correteadas con disparos de arma de fuego, por lo cual el personal policial en principio acude a verificar diferentes situaciones, donde en un momento dado observan que un menor al cual ya se tiene identificado efectúa disparos de arma de fuego hacia otro grupo, como así se dan a la fuga y se empiezan a escabullir en los diferentes lugares que utilizan como guarida, donde en una de esas persecuciones un vecino de un piso, de un tercer piso, arroja agua caliente al personal que estaba interviniendo en ese lugar, como así comienzan desde diferentes lugares a lanzar piedras contra el personal policial, por lo cual el personal policial procede haciendo un cordón perimetral en principio de prevención, donde se dispuso un operativo cerrojo, abocándose a la totalidad del personal policial, donde se hizo un patrullaje intenso en el sector del barrio, lográndose la aprehensión de 8 personas, de las cuales 6 mayores, de las cuales esas 6 mayores una femenino, como así de 2 menores de edad, uno de 17 y uno de 15 años. El de 15 años sería uno de los protagonistas de uno de los grupos antagónicos, quien se resistió, digamos, en todo momento a ser asistido en el nosotros local. El mismo, una vez que se lo llevó en 2 oportunidades, en la segunda oportunidad se logró que el mismo desista de su actitud, siendo examinado, donde presentaba una herida en uno de sus brazos con entrada y salida de arma de fuego, presuntamente, como así un proyectil alojado en uno de sus pies. El mismo se negó a aportar todo tipo de datos y fue entregado a sus familiares. A raíz de... fue examinado y prácticamente dado de alta porque en virtud él se negó en todo momento a brindarse asistencia. No obstante a ello, esa circunstancia quedó certificada bajo certificado médico. Relacionado a este hecho, bueno, se procede a la demora de estas personas, quienes fueron alojadas en comisaría 15, donde se llevó tranquilidad al barrio, en virtud de que de horas tempranas, aproximadamente de las 19 horas, que habían comenzado a haber un movimiento previamente de 2 grupos antagónicos quienes se dirimían situaciones en los diferentes pasillos del lugar. En el lugar, bueno, un policía resultó con un impacto de piedra, un golpe de piedra, una lesión leve solamente, y después no se utilizó elementos de antitumulto ni hubieron móviles dañados. Mencionó que habían visto a un menor disparar con un arma de fuego. ¿Fue uno de los 2 demorados? No, el menor ese no, al que se lo vio con un arma de fuego, se escabulló entre los escondites que tiene y no se logró ubicarlo. No obstante, ello está informado y verificado. Como así, el personal policial radicó la denuncia correspondiente respecto a esta agresión que tuvo, digamos, por diferentes vecinos en el lugar. Hay que destacar que en el barrio en sí, muchos de los vecinos que son víctimas y prácticamente, según lo que narra la persona al ser entrevistada, son rehenes de este grupo de delincuentes que circula por los diferentes pasillos, los cuales son rehenes y víctimas de delitos constantes y hechos no denunciados incluso, donde tienen en vilo estas personas que se mueven libremente por los distintos pasillos. A raíz de esto, bueno, en esa circunstancia se hizo un patrullaje intensivo en el lugar, se logró calmar la situación, no registrándose hechos de igual manera o de esas características hasta el momento, donde las personas involucradas, ya como bien decía, están individualizadas. En cuanto a accidentes